aparecer. Demente. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta sesión, en esta charla de los monstruos de mi cocina, cómo cocinar sin intoxicar. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta sesión, en esta charla de los monstruos de mi cocina, cómo cocinar sin intoxicar. Mi nombre es Carla Zuria, soy ingeniera bioquímica, egresada del Tecnológico de Monterrey. En esta charla de los monstruos de mi cocina, cómo cocinar sin posgrado en administración. Mi nombre es Carla Zuria, en calidad bioquímica y egresada del Tecnológico de Monterrey. Compartir en esta ocasión un tema que hemos desarrollado para personas que se dedican a los alimentos, pero más bien desde el punto de vista del hogar. Entonces, vamos a traducir un poco todo lo que hemos aprendido a través de las consultorías, los cursos, las capacitaciones que tenemos a la parte de las personas que cocinan en su casa. Las consultorías, los cursos, las capacitaciones que tenemos a la parte de las personas. Perfecto, pues vamos a iniciar. Primero me gustaría preguntarles si nos pueden compartir por ahí en el chat qué les gustaría con respecto a la alimentación de su familia. Si tuvieran como una varita mágica y pudieran decidir qué es lo que quisieran lograr con respecto a la alimentación de ustedes mismos y de su familia, ¿qué sería lo que pedirían? Si tuvieran como una varita mágica. A ver, vamos a ver si nos comparten aquí algunos comentarios. A la alimentación de ustedes mismos y de su familia, ¿qué sería lo que pedirían? Si tuvieran como una varita mágica. A ver, vamos a ver si nos comparten aquí algunos comentarios. A la alimentación de ustedes mismos y de su familia, ¿qué sería lo que pedirían? Ok, se están uniendo todavía algunos participantes. Bueno, mientras nos van comentando también de qué ciudades o países nos acompañan, pues vamos a iniciar ya con la charla. La idea de esta capacitación pues es que tengan ustedes herramientas prácticas para evitar lo que se llaman las enfermedades transmitidas por alimentos. Y la información que les voy a compartir y los tips que les voy a dar están relacionados principalmente con dos normas. Una es la norma oficial mexicana 251 de la Secretaría de Salud, que es de cumplimiento obligatorio en México, y la otra es del distintivo H, que es una norma o una certificación voluntaria que también funciona y es muy importante en nuestro país. Entonces, les voy a empezar a platicar de qué son las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs. Primero, esta es una pequeña parte de la charla en donde a lo mejor aprendemos un poco de microbiología aplicada a las cocinas, pero también donde podemos aprender cómo evitar pues enfermarnos por estas enfermedades. Voy a empezar con algunos ejemplos, como son este de una guardería en donde se confirma la intoxicación de varios niños, bastantes niños, a través de el consumo de un queso panela contaminado. Y esto es para que vean que, bueno, las setas se dan en diferentes lugares. Tenemos también el ejemplo de restaurantes en donde puede haber casos a nivel nacional o internacional en donde no solo pues se enferma la gente, sino incluso puede llegar a morir. Tenemos también el ejemplo y también puede haber casos a nivel nacional o internacional. Los datos a nivel internacional, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos estiman que cada año se enferman unas 600 millones de personas y que se pueden llegar a morir alrededor de 420,000 personas por esta misma causa cada año. Entonces, como ven, no es un problema nada despreciable. Y bueno, hay estadísticas que nos dicen que muchas de estas enfermedades se dan en el hogar. De hecho, el porcentaje más alto de las setas se da precisamente en nuestros hogares. Por eso es tan importante aprender a manejar los alimentos desde el hogar. ¿Quiénes son las personas que son más vulnerables o susceptibles? Bueno, pues igual que en muchas otras enfermedades, son los ancianos, los niños pequeños, las mujeres embarazadas.
y los bebés, personas también que están enfermas o tienen algún problema de sistema inmune. Cualquier duda que vayan teniendo por ahí, por favor, pues a través del chat nos pueden hacer llegar sus comentarios y sus preguntas. Bueno, la buena noticia de esto es que realmente el tema de las setas es algo prevenible. Es decir, si nosotros manejamos correctamente los alimentos a través de buenas prácticas, podemos evitar enfermarnos. Y bueno, les voy a platicar un poquito de los tres tipos de contaminación, aunque en esta charla nos vamos a enfocar en uno. Del lado izquierdo ven una fotografía con una hamburguesa, ¿verdad? Con una contaminación física, así se llama. Es cuando hay un objeto extraño que no debería de estar en el alimento. El segundo es la contaminación biológica o microbiológica, que es cuando nos enfermamos precisamente por una infección o una intoxicación alimentaria. Y del lado derecho vemos una contaminación química, que es cuando un producto químico no debería de estar en el alimento y sin embargo llega a él. Pero nos vamos a enfocar en la contaminación microbiológica, es decir, los microorganismos son los monstruos de nuestra cocina, ¿verdad? Aunque no todos los microorganismos son patógenos, pero muchos de ellos nos pueden ocasionar enfermedades. Entonces vamos a hablar, les voy a dar un ejemplo de bacterias, parásitos y virus. Dentro de las bacterias tenemos una muy común, que es la Salmonella typhi, que nos ocasiona una enfermedad llamada fiebre tifoidea, que es bastante frecuente en México y Latinoamérica. Algunos de sus síntomas son fiebre alta, erupción o manchas rojas en el tórax, diarrea, vómito, hemorragia intestinal, náusea y dolor de estómago. Y los síntomas pueden aparecer desde 6 hasta 48 horas después. Y aquí empezamos a romper algunos mitos que muchas veces se tienen, ¿verdad? Que dicen que, bueno, lo que te hizo daño fue lo que cenaste la noche anterior, ¿no? Como ven, pueden haber microorganismos que nos ocasionan una enfermedad hasta 2 días después. Y tenemos también, pues, ejemplos de cómo esta salmonela puede estar presente en algunos de los alimentos. Principalmente se le asocia con pollo crudo, con huevo crudo, pero también con lácteos que no están pasteurizados, con carnes contaminadas o con malas prácticas de higiene. Incluso puede estar en pescados, frutas y vegetales regados sobre todo con agua sucia, en productos secos como las especies y también ha habido casos de enfermedades por crema de cacahuate. Otro ejemplo de bacterias, Clostridium botulinum. Y aquí rompemos un segundo mito. ¿El fuego todo lo mata? ¿Qué opinan? ¿Pueden por ahí comentarnos en el chat si el fuego todo lo mata? Y aquí rompemos un segundo mito. ¿El fuego todo lo mata? Tenemos ejemplos de productos como conservas, enlatados, que a muchas veces se inflan y puede ser la presencia de esta bacteria. Entonces, en realidad, no todo se destruye con el fuego. Esta bacteria forma esporas resistentes al calor que forman una neurotoxina muy potente. Entonces, esta se multiplica sin aire y puede producir una alta tasa de mortalidad, la toxina botulínica. Algunos de sus síntomas son visión borrosa, dificultad para hablar, tragar, boca seca, debilidad muscular y paro respiratorio. Ahora vamos a hablar de un ejemplo de parásitos. La Taenia solium, que ocasiona la cisticercosis, es un parásito que se puede encontrar en carne, por ejemplo, que no se cose bien, o también en algunos vegetales regados con aguas negras. Los parásitos, yo muchas veces en la capacitación les digo que son como aliens, ¿verdad? Son organismos que se alimentan de nosotros, si es que están en nuestro cuerpo, y migran a diferentes partes del cuerpo. Aquí lo ven en un ojo y en la lengua de un pequeño. Y bueno, para dar también un ejemplo de virus, como la hepatitis A, que se transmite a través de alimentos por medio de una contaminación fecal oral y los síntomas pueden tardar hasta 50 días en aparecer.
Bueno, para tener una estadística, podríamos decir que en términos generales en México se estima que pueden fallecer 5,000 personas al año por infecciones intestinales reportadas. Y de estos pequeños ejemplos que les di, pues hay más de 250 diferentes enfermedades ocasionadas por microorganismos y que se transmiten a través de comida o bebida en mal estado. Entonces, como ven, es un tema muy importante, nada despreciable y pensando que principalmente en el hogar es donde se pueden transmitir estas enfermedades, pues tenemos que poner manos a la obra para asegurarnos que estamos preparando correctamente los alimentos y que no vamos a enfermar a nuestra propia familia o nosotros mismos. Entonces, tenemos los vehículos de transmisión de enfermedades, pueden ser las personas, el agua contaminada, el polvo, e incluso también las plagas y los alimentos crudos, entre otros vehículos. Estos serían algunos de los más comunes. Entonces, ahora sí vámonos a las soluciones. Ya les platiqué un poquito de la problemática, ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros para evitar la presencia de estas enfermedades o de intoxicar a nuestra familia a través de los alimentos. Y pues vamos a iniciar con la higiene personal. Obviamente, el tener un aseo diario, por ejemplo, los hombres que cocinan, pues estar afeitados, el mandil que utilizamos para cocinar, pues debe de estar limpio y de preferencia lavarlo por separado del resto de la ropa sucia para asegurarnos que no tenga microorganismos patógenos. También debemos de cuidar el tema de las uñas, que estén recortadas, sin esmalte, sin adornos y limpias. Y bueno, estas van a decir, pues, estas son prácticas para la industria de alimentos o para los servicios de alimentos. En realidad son prácticas que podemos aplicar en todos lados, ¿por qué no? También en nuestras casas. Evitar cocinar con joyería, ya sea porque puede caer un anillo o una piedrecita, por ejemplo, de un arete dentro del alimento, pero también porque son reservorios de microorganismos, es decir, guardan bacterias y aunque nos lavemos las manos, estas se mantienen ahí. El tema del cabello cubierto también es importante. Probablemente estén pensando al ver estas fotografías, yo no me voy a poner una cofia para cocinar en mi casa. Y de alguna manera lo entiendo, pero créanme que sería muy bueno hacerlo. No nada más por el tema de que pues nos da cierto asco, ¿verdad? A veces encontrar un cabello en la sopa, sino también porque en ese cabello hay algunas bacterias que pueden ocasionarnos una enfermedad, sobre todo si dejamos ese alimento a temperatura ambiente durante mucho tiempo, durante un cierto tiempo. Y por supuesto, el lavado de manos es esencial, ¿no? Estarnos lavando las manos antes de cocinar, después de tocar alimentos crudos, si tocamos basura o si tocamos alguna parte de nuestro cuerpo. El lavado de manos, pues, como ahorita en el tema de la pandemia ya hemos visto miles de videos, pues no voy a profundizar mucho en esto, solamente reiterar la importancia de estarnos frecuentemente lavando las manos con jabón de manera correcta. El agua, si nada más nos enjuagamos las manos con pura agua, no elimina las bacterias patógenas. Entonces podemos estar de todos modos pasándolas de un alimento a otro. En cuanto a la cocina, pues también sería importante que sea de fácil limpieza las superficies que tenemos en nuestra cocina y evitar lo que son algunas grietas, hoyos que puede haber en puertas, paredes, techo, ¿sí? Porque eso dificulta no nada más la limpieza, sino también pueden albergar algunos tipos de plagas. Las ventanas que tengan, pues pueden obviamente tenerlas abiertas para favorecer la circulación de aire. Sí es importante que tengan mosquitero y el aire pues siempre debe de venir de un área limpia. Eh, También los equipos deben de estar limpios con una campana. Por ejemplo, si tienen su campana, la estufa, que estén limpios y
pues evitar el cochambre, por supuesto. Todos sus materiales que van a utilizar para cocinar, que sean de superficie lisa e inerte. Esto es superficie continua, que no sea porosa y que nuestros materiales sean que sean lavables, que se puedan desinfectar, que no sean porosos. Y por ahí en la invitación al curso les dijimos que si conocían a alguien que todavía utilizara una tabla de madera, pues lo invitaran a esta capacitación, o nos faltó comentar, ¿verdad?, que si utilizan molcajete. ¿Por qué? Porque estos son materiales que no son porosos. Entonces, cuando nosotros cortamos un alimento en una tabla de madera, dentro de los poros de la madera, y lo mismo pasa con el molcajete, que es poroso, se quedan restos de comida y obviamente ahí puede haber también microorganismos o bacterias que se pueden multiplicar, y después cuando cortemos otro alimento, estos pueden también propagar pues una enfermedad. Por lo tanto, es bien importante que todos los materiales que utilicen en sus cocinas sean de superficie lisa, que no sean porosos. Del lado derecho de la fotografía tenemos un material que es liso, que se puede lavar y desinfectar adecuadamente. Y también otro tema importante es el agua potable. Un material que es liso, que se puede lavar y desinfectar adecuadamente. En cuanto al agua potable, pues hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, lavar y desinfectar nuestros tinacos y cisternas, por lo menos una, idealmente 2 veces al año. Mantengan siempre tapados para que no vaya a entrar contaminación. El agua la utilizamos en la cocina para lavar frutas, lavarnos las manos, lavar la loza. Por lo tanto, también es importante que el agua sea potable. Agua potable significa agua cuyo uso y consumo no sea nocivo para la salud. Entonces, en muchos lugares el agua se potabiliza a través de pues, las redes municipales para que logre tener o llegue a nuestras casas con una medición de cloro residual de 0.2 a 1.5 partes por millón. Y de esa manera podemos saber que el agua está limpia y que la podemos utilizar sin ningún problema. También tenemos que tener cuidado con las plagas. Las cucarachas, las moscas, los roedores son vehículos de transmisión de diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, la salmonelosis, diferentes tipos de gastroenteritis, tenias, parásitos como la tenias e incluso virus se pueden transmitir por las cucarachas y por otras plagas. Por lo tanto, es importante mantener nuestras cocinas y nuestras alacenas libres de plagas. En el tema de las moscas, pues es interesante algunos datos, como puede ser que cada mosca tiene en su interior alrededor de 2 millones o 3 millones de parásitos, bacterias y virus. Y cuando nosotros agarramos un matamoscas y aplastamos una mosca, pues muchas de esas bacterias quedan esparcidas por todos lados. Por lo tanto, la mejor medida pues es no dejarlas entrar a la cocina para evitar pues que éstas estén contaminando. Otra manera como las moscas contaminan es a través de su regurgitación. Cuando las moscas regurgitan, esparcen obviamente microorganismos de otras cosas que comieron, y como las moscas están paradas muchas veces en cosas muy sucias como puede ser la basura o excremento o animales muertos, pues imagínense todos esos patógenos después llevados a nuestra cocina. Por supuesto, evitar que nuestras mascotas se paseen en cocina mientras estamos preparando los alimentos. Bueno, yo diría en general no dejarlas entrar a la cocina, pero sobre todo si estamos preparando alimentos no deberíamos de estar presentes porque porque las mascotas con su pelo, ¿verdad? Cuando se sacuden o con sus patitas o incluso su saliva, pues pueden también estar esparciendo microorganismos que lleguen a los alimentos. Ahora vamos a platicar un poquito de cómo llevar a cabo limpiezas para evitar presencia de microorganismos y evitarnos infecciones o intoxicaciones alimentarias. Pues lo primero es diferenciar entre lo que es la limpieza y la desinfección. La limpieza es remover
Tuvimos un pequeñito problema con el internet, ya nos estamos reconectando. Bueno, entonces estábamos platicando de Tuvimos un remover las pequeñito problema con el partículas internet, ya nos estamos de suciedad reconectando. visible. Y por otra parte, bueno, entonces estábamos platicando de Tuvimos un remover pequeñito y luego la problema con el desinfección internet, ya nos estamos de suciedad reconectando. visible es reducir el número de microorganismos en una superficie o alimento, pues a un nivel de inocuidad. Es decir, la desinfección no es al 100%, pero sí muchas veces pues al 99% o incluso un poco más. Entonces, ¿cuál es el método, digamos, más apropiado a un nivel casero que podemos utilizar para la limpieza? Eh, las marcas pueden ser las que sean. Aquí yo escogí algunas comunes para que identifiquen. Y bueno, el primer paso es lavar con agua y jabón. Es tallar, es importante la fricción mecánica. Y ya que tenemos bien tallado con agua y jabón, que vamos a remover entonces, decíamos, partículas de suciedad, vamos a enjuagar. El enjuague es simplemente agua para eliminar el jabón y esos residuos de suciedad que se van a ir con la espuma. Ya que está bien enjuagado, vamos a utilizar algún desinfectante que a ustedes les parezca apropiado. Siempre en el tema de la desinfección, utilicen las dosis adecuadas y esperen el tiempo necesario. Y por último, si ustedes desean, pero esto ya es un paso opcional y no es necesario, no es indispensable, pues ya está el tema de aromatizar, por ejemplo, en el tema de los pisos. Entonces, básicamente son 3 pasos: lavo, enjuago y desinfecto. Y es importante no revolver el jabón con el desinfectante, ¿ok? Siempre deben de ser por separado. Les recomiendo mucho que lean las etiquetas de los productos químicos que van a utilizar para que se aseguren que lo estén haciendo correctamente su proceso de limpieza y desinfección. Además, para que la desinfección actúe, para que se aseguren que lo estén haciendo correctamente su proceso de limpieza y desinfección. La desinfección para que actúe se necesita, uno, asegurarse que la superficie a desinfectar esté limpia, ¿sí? Si nosotros ponemos desinfectante a una superficie llena de lodo o de otras suciedad, pues no va a actuar correctamente. El segundo es preparar previamente la solución, es decir, medir correctamente. Si en la etiqueta dice 1 mililitro por litro o 2 mililitros por litro, eso es lo que hay que utilizar. En tercer lugar, es dejar actuar el tiempo necesario. Si en la etiqueta dice 10 minutos, hay que respetar esos 10 minutos. ¿Por qué? Porque si lo dejamos menos tiempo, pues las bacterias no se van a eliminar. Entonces, siempre infórmense bien y sigan las instrucciones del producto. Utilicen las medidas de precaución necesarias. A veces los guantes son importantes para evitar lastimarnos la piel. También es importante que dentro de la limpieza y desinfección desarmen todo lo que son sus electrodomésticos para, hasta donde es posible, obviamente, para poderlos lavar correctamente. En el tema de los trapos también hay mucho que decir, ¿no? Por ahí acabamos de publicar en la página de Inocua el cómo lavar y desinfectar correctamente los trapos, porque estos pueden ser una fuente de contaminación muy importante. Y traten de utilizar diferentes trapos, obviamente el del baño, el de la cocina, el de secar la loza, sí, el de secar la mesa de la terraza, entre otros usos. Pueden utilizar colores para distinguir cada uno de estos trapos. Entonces, los trapos igual se lavan, se enjuagan y se desinfectan, y les recomiendo que vean nuestro video de cómo realizarlo. En cuanto a las compras de alimentos, estos son algunos tips que me gustaría compartirles. Primero, cuando vayan al mercado o a la tienda de autoservicio, revisen que los envases estén íntegros, estén limpios, revisen fechas de caducidad o consumo preferente y las características organolépticas del producto, que son color, olor y textura. Eh, en el caso, por ejemplo, de si van a comprar algunas frutas, que no las compren las que ya están partidas. Mucha gente acostumbra, pues, recurrir a estas que ya están por mitades. Y no se los recomiendo debido a que no sabemos si realmente las lavaron y desinfectaron correctamente, si el cuchillo con las que lo partieron era el adecuado, y entonces pues pueden estar contaminadas. Y el segundo tip que les quisiera dar
es manejen o conserven la cadena de frío de los alimentos. Muchas veces vamos al supermercado y empezamos por el pasillo de los cárnicos o de los lácteos. Mejor esos déjenlos hasta el final. Compren primero abarrotes, compren sus frutas y vegetales y ya después lo que va refrigerado o congelado. Y también les sugiero que tengan una hielera o una bolsa térmica para que conserven ahí los alimentos fríos en la cajuela de su automóvil o en el transporte que utilicen y traten de llegar lo más rápido a su casa. Parece increíble, pero por una hora, hora y media, que a lo mejor uno se tarda en ir a hacer algunos otros mandados, la cadena de frío se rompe, las bacterias se multiplican y por lo tanto la vida útil de los alimentos que vas a comprar va a disminuir bastante. Entonces esto finalmente termina en mermas, en producto que tenemos que tirar a la basura, en alimentos que se echan a perder. Entonces estos son algunos tips para evitarlo. Y también consuman o compren en proveedores confiables. Aquí tenemos un par de fotografías en donde vemos por una parte pues un lugar limpio, la carne está refrigerada, está empacada, ¿sí? Y del lado derecho, en la parte de abajo, pues vemos otro proveedor de cárnicos en este ejemplo, en donde también pues vemos los tipos de contaminación que pudiera haber, incluso pues la carne no está refrigerada. Entonces ahí las bacterias en esta carne no refrigerada se van a estar multiplicando rápidamente a una temperatura ambiente y esto, aunque la cozamos, ¿sí? Las cargas de microorganismos demasiado altas muchas veces ya no se eliminan o pueden estar formando toxinas que no se van a destruir con la cocción. Entonces, busquen proveedores confiables y recuerden que luego lo barato sale caro. Terminamos tirando alimentos. En el caso de los lácteos, los primeros principales tips que les puedo dar, y yo creo que es el más importante, si de esta charla se llevan esto como mensaje y realmente lo cumplen, yo me doy por bien satisfecha. Y es consuman lácteos que estén hechos con leche pasteurizada, sí y solo sí, únicamente. No se arriesguen a consumir lácteos que no están hechos con leche pasteurizada. Pensemos que a lo mejor alguna cremería, ves una crema, pues que parece hecha de manera casera o artesanal o algunos quesos que no están elaborados con leche pasteurizada. Son muy riesgosos, entonces, son muchos los patógenos o las bacterias que pueden tener. Entonces, este tip es como quizás uno de los más importantes que les voy a dar el día de hoy. También, bueno, pues los lácteos tienen que estar refrigerados. Si compran yogurt en algún lugar y lo ven afuera del refrigerador, mejor no se lo lleven. En algunas tiendas de autoservicio he visto y cremerías que dejan el yogur y otros productos lácteos afuera de refrigeración y esto no es correcto. La vida de anaquel se reduce y bueno, las bacterias se multiplican. En el tema del huevo, bueno, pues esta es una manera muy fácil y práctica en la cual ustedes pueden checar la frescura y es simplemente poner un huevo entero en un vaso con agua. Si el huevo se hunde, el huevo está fresco, si el huevo flota, es que ya no está fresco y no es apto para consumo humano. Y bueno, si por ahí se están preguntando por qué el huevo flota cuando ya no está fresco, es porque tiene una cámara de aire que va aumentando de tamaño conforme va pasando el tiempo y entonces ya llega un momento en el que es tan grande esa cámara de aire que el huevo se va a la superficie en este experimento, en esta prueba con el vaso con agua. También tenemos en el tema de la alacena o nuestro almacén, pues traten de darle siempre rotación PEPS. ¿Qué significa esto? Que lo primero que compré es lo primero que debo de consumir o de sacar para nuestro consumo. Revisen obviamente también las fechas de caducidad. Lo que caduca primero es lo que debemos de utilizar. En el caso de las latas, y esta es una pregunta muy frecuente, eh, cuando ustedes vayan a la tienda y vean una lata que está abombada o golpeada, pues obviamente no la consuman, no la compren. Pero si a ustedes se les cae la lata, o sea, la lata estaba bien y se les cae en su casa, sí la pueden consumir, nada más laven la lata, ábranla y vacíen ese contenido en un recipiente que van a refrigerar.
¿sí? Pero bueno, si ya no sabemos cuánto tiempo lleva golpeada o abombada, pues no la consuman definitivamente. Y el tema de refrigerar los alimentos adentro de la lata tampoco es recomendable. Aquí en esta diapositiva, pues les quiero explicar cómo es recomendable que ustedes acomoden los alimentos dentro de su refrigerador. Sí, en la parte del congelador, en la repisa de arriba, pues van a ir lo que son los vegetales congelados y en la parte de abajo lo que son los crudos, puede ser carne, pollo, pescado. Y la parte de refrigeración, en la repisa de hasta arriba pongan los lácteos, porque normalmente en los refris esa es la parte más fría. En las repisas de en medio pueden poner alimentos preparados o que ya están desinfectados, listos para comer. Y en la repisa de hasta abajo pongan los crudos, incluyendo el huevo. Obviamente, bueno, pues en el cajón pondremos nuestras frutas y vegetales. Ahora, algunos tips en cuanto a la preparación de alimentos que les quiero compartir. Bueno, primero platicarles que las bacterias necesitan ciertos factores para poderse multiplicar, que son, le llamamos chato, ¿verdad? Es un acrónimo de comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno. En una casa realmente lo que podemos controlar de esto es nada más el tiempo y la temperatura. Entonces, pues son de los dos factores que más debemos de tener en consideración. Ahora, en cuanto a la contaminación cruzada, este es pues una falla frecuente que vemos, no nada más pues en casa, sino también a veces en restaurantes y en otros lugares donde se procesan alimentos, y es cuando transmitimos microorganismos de un alimento crudo a un alimento que ya está listo para comer. Por ejemplo, aquí en la fotografía ven un pollo crudo que contiene salmonela posiblemente, y si lo ponemos en esta tabla de picar y lo cortamos con el cuchillo, ¿verdad? Se queda el jugo del pollo con estas bacterias y posteriormente picamos otro alimento que ya no va a llevar una cocción, entonces ya vamos a tener en esa ensalada las bacterias patógenas que pues nos pueden enfermar. En cuanto a la desinfección de verduras, también es muy importante, bueno, saber que la desinfección no destruye las esporas de los microorganismos ni los quistes de los parásitos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un proceso de lavado con agua y jabón, después enjuagado y después desinfectado. Hay jabones especiales para lavar frutas y verduras. Y para ver el proceso completo, también los invito a que busquen nuestro video en nuestras redes sociales de cómo lavar frutas y vegetales. Ahora, un error frecuente es agregar desinfectante en exceso. Mucha gente dice, bueno, si dice las instrucciones 10 gotas y le pongo 20, pues seguro en la mitad del tiempo va a estar listo. Y esto no funciona así. Es importante que cuiden la cantidad y el tiempo de acuerdo a las instrucciones del desinfectante que estén comprando específico para verduras. La descongelación, hay diferentes métodos de descongelar que sí son adecuados. Por ejemplo, el que yo más les recomiendo es que pasen del congelador al refrigerador el alimento, es decir, descongelamos un día antes o a veces pueden ser 2 días antes en el refrigerador. En caso de que se nos olvidó pasarlo al refrigerador, podríamos utilizar el horno de microondas siempre y cuando ese alimento se vaya a cocer de inmediato. Y la otra opción es directamente en cocción. Es decir, yo saco un alimento congelado y lo pongo en la olla de agua hirviendo o directamente sobre un sartén o una plancha y mientras se va cociendo, pues al mismo tiempo se va descongelando y esto sí se puede hacer. Lo que no debemos de hacer es descongelar en agua encharcada o a temperatura ambiente, porque esto va a favorecer que esas bacterias que naturalmente pueden estar en el alimento se multipliquen rápidamente y entonces tengamos por ahí pues una posibilidad de enfermarnos. Y el otro tip en cuanto a la preparación, pues es romper un mito de que el limón y el vinagre cocen a los alimentos y matan a las bacterias. ¿Sí? Muchos alimentos crudos, como puede ser pescado o incluso cárnicos, tienen microorganismos patógenos. Incluso el huevo también, si ustedes van a preparar una mayonesa casera, pues no se debería de hacer con huevo crudo, a menos que utilicen huevo pasteurizado.
y todo lo que se va a cocer con limón, por ejemplo, cocer entre comillas con limón, por ejemplo, una carne tártara o un ceviche, yo les recomiendo que primero pase por un proceso real de cocción, o sea, con temperatura, y ya después se sazone y se le ponga el limón y el vinagre y otros condimentos y la sal. Y una de las fallas también comunes que se ha visto que ocasiona muchas brotes o enfermedades transmitidas por alimentos es el mal enfriamiento de los alimentos. Cuando los invitamos a esta charla, les pusimos por ahí, si tú dejas o si conoces a alguien que deje los alimentos enfriando sobre la mesa de la cocina, invítalo a esta plática, porque esto favorece el crecimiento de bacterias. Cada 20 minutos aproximadamente las bacterias se van al doble, al doble, al doble. Entonces empiezas con 2 y se va a 4, de 4 se va a 8, de 8 a 16. Entonces, el enfriamiento, ¿cómo se debe de hacer? Pues en baños de hielo, de agua fría, para que el proceso de enfriamiento se haga rápido y no dejemos que las bacterias patógenas crezcan en nuestro alimento. Y por supuesto, también mientras preparamos los alimentos, traten de tocar lo menos posible con las manos o los alimentos. Utilicen una pinza, ¿verdad? Una cuchara y por supuesto lavarnos las manos con mucha frecuencia. En el caso del recalentamiento, pues este se debe de hacer lo más rápido posible, ¿verdad? Si pueden ustedes tener un termómetro para medir las temperaturas de los alimentos, lo cual estaría muy interesante, que se utilizan estos termómetros especiales en comedores, en restaurantes y bueno, en industria de alimentos también, pues podríamos checar la temperatura. Si no cuentan con un termómetro, nada más revisen que todo el guisado o que todo el platillo esté hirviendo en todas sus partes y esto nos asegura pues una temperatura mayor de 74 grados y además los alimentos solamente se deben de recalentar una sola vez. Y bueno, pues ya para terminar nuestra charla, a mí me gustaría concluir, ¿verdad? Con esta pregunta, igual en el chat si nos pueden comentar. Entonces, después de que vimos un poquito de los monstruos de mi cocina, ¿verdad? Cómo cocinar sin intoxicar, ¿qué opinan? ¿Por qué a veces se nos echa a perder la sopa? Ya hablamos de los parámetros que hacen crecer las bacterias y los patógenos. Ya hablamos también de las condiciones que necesitan las bacterias para multiplicarse. Entonces, ¿por qué a veces se nos echa a perder la sopa? A ver, vamos a ver si aquí en el chat del Facebook nos comentan algunas sugerencias o ideas de por qué a veces dejamos el pozole enfriando, ¿verdad? Y luego vemos burbujas y huele agrio, ¿por qué los frijoles eh, adquieren un sabor como ácido y se les forma a veces como una natita blanca encima? ¿Por qué se nos echan a perder los alimentos? Por aquí veo alguna pregunta en el chat. Gracias por tu pregunta. ¿Se pueden utilizar conservadores? Claro que sí. Bueno, pues los conservadores en la industria de alimentos se utilizan mucho, ¿verdad? Se tienen que usar de una manera muy responsable. Si hay normas que nos indican cuándo, cuánto, cómo máximo se deben de utilizar estos conservadores. Yo honestamente a nivel casero, ¿verdad? Para toda la gente que prepara alimentos en el hogar, no les recomiendo que utilicen conservadores. Lo que les recomiendo es que tengan buenas prácticas de higiene para que no tengan microorganismos o bacterias en los alimentos que los vayan a descomponer. Entonces, en algunas ocasiones he utilizado la analogía de que ponerle conservadores a los alimentos eh, cuando no cumplimos con las buenas prácticas de higiene, de manipulación, es como si preguntáramos, ¿verdad? Oye, si una persona, bueno, para hacer la analogía, una persona que no se baña en 2 semanas, ¿está bien que se ponga perfume? Pues no, vamos a decir no, porque esa persona está sucia, tiene patógenos y el perfume lo único que va a hacer es disimular el mal olor que va a tener esta persona, ¿no? Es una analogía un poquito cómica, si quieren verlo así, pero sería lo mismo con los alimentos. Lo primero que tenemos que tener es buenas prácticas de higiene, ¿sí? Y ya no necesitaríamos agregar conservadores. Entonces, los conservadores se agregarían, pero a nivel industria de alimentos para alargar vida de anaquel, aunado a las buenas prácticas de higiene.
Y bueno, estoy viendo también que nos comentan por aquí algunas respuestas de por qué a veces se echa a perder la sopa. Dicen quizá porque la cacerola o el topper estaban sucios. Muy bien, esa es una posible razón. O porque no entró al refri a tiempo, exactamente. Porque la dejamos enfriar en la mesa de la cocina o a temperatura ambiente. Muy bien, porque se cuchareó y no se hirvió nuevamente. Exacto, metimos cucharas que probablemente estaban sucias, estaban contaminadas y esto debemos de evitarlo. Perfecto. En la preparación del ceviche, pregunta Ángel, lo hacen con pescado crudo. ¿Qué recomendaciones? Bueno, mi recomendación que les comentaba era cocer el pescado antes de preparar el ceviche, ¿sí? O sea, evitar comerlo crudo. Pero si hay alguien que dice, no, yo asumo el riesgo y quiero comerme mi ceviche hecho con pescado crudo, lo que les puedo recomendar es, uno, cómprenlo con un proveedor que sea muy confiable, ¿sí? De preferencia, cómprenlo congelado, porque curiosamente, a diferencia de lo que mucha gente cree, el pescado fresco muchas veces es un pescado que se descongeló. O sea que ya estuvo congelado, se descongela, se mantiene en exhibición a temperatura ambiente o con hielo y ya hubo un mayor crecimiento de patógenos. Entonces, en ese caso, la mejor opción sería un pescado congelado de fábrica, o sea, directamente de fábrica congelado que ha conservado su cadena de frío. Si lo puedes tener un proveedor que esté certificado en alguna norma de inocuidad, pues sería todavía mucho mejor. Y esto te ayudaría a reducir el riesgo de enfermarte por consumir un pescado crudo, ¿no? Digo, no lo elimina, pero pues el nivel de riesgo cero nunca existe, ¿no? Entonces podemos disminuir el riesgo y por supuesto entonces ya ese ceviche, manejarlo con cadena de frío todo el tiempo. Ujú. El limón no te va a ayudar a matar las bacterias, te va a ayudar a que adquiera pues una textura y un sabor bastante agradables, ¿sí? Ok. Y bueno, pues me parece que son los comentarios que hicieron, pues muchas gracias por aportarnos también aquí sus opiniones. Entonces, la razón por las que a veces se echa a perder la sopa, además de las que ustedes mencionaron, pues principalmente es por una combinación de mal manejos de tiempos y temperaturas, ¿verdad? Además de una contaminación, pues por un utensilio sucio o por el ambiente también. Y bueno, pues recuerden que en nuestras manos está la salud de nosotros y de nuestra familia para todos los que manipulan alimentos. Agradecerles por escucharnos y atender a esta plática. Agradecerles también y bueno, síganos en las redes sociales en donde tenemos grabadas diferentes charlas que hemos dado, videos relacionados con temas de manejo higiénico de los alimentos para que se enteren también de los cursos de capacitación que tenemos programados. Y bueno, pues esta fue una plática tratando de traducir todo lo que se utiliza, ¿verdad? Todas las normas que se utilizan en industria y servicio de alimentos, pero para que también las amas de casa o las personas que cocinan en su casa puedan aplicarlo. Pues sin más, agradecerles a todos, esperamos que haya sido de utilidad y esperamos verlos pronto. Cuídense mucho. Pues sin más, agradecerles a todos, esperamos que haya sido de utilidad y esperamos verlos pronto.